Transmitiendo de Facebook, listo. Estamos teniendo participantes, 106 participantes. Quiero darles a todos la bienvenida a nuestra primera actividad interactiva. Esto es una videoconferencia, un videoseminario. La aplicación se llama Zoom. También se conoce como webinars, y la idea es que nosotros, conectando con los distintos docentes o distintos especialistas, podamos programar este tipo de actividades para poder tener un contacto directo con ustedes y tener actividades en vivo acerca de temas de actualidad. El tema que hemos escogido hoy, por supuesto, es un tema que tiene mucha prioridad en estos días, es el abordaje de patologías respiratorias en urgencias. Bastante de estos pacientes van a llegar a nuestras urgencias en estos días y tenemos que estar conscientes de que se van a seguir enfermando hasta de enfermedades virales, pero también de enfermedades bacterianas. Entonces la idea es cómo abordar y cómo manejar este tipo de pacientes. Nuestros expositores del día de hoy, principalmente vamos a tener una charla llevada por el doctor Jorge Bucaram. Además, tenemos otros panelistas invitados, la doctora Ivette Gaibor y el doctor Rafael Caputi. Les quiero comentar un poco de cada uno. El doctor Jorge Bucaram es residente de medicina interna en el Hospital Luis Bernaza. Algunos de ustedes los pueden reconocer por nuestras clases presenciales. Panelistas tenemos a la doctora Ivette Gaibor, que es residente de medicina interna en Bucaramanga, la clínica Foscal en Colombia. Y al doctor Rafael Caputi, que está terminando también su residencia de medicina interna, pero en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva Jersey, en la Escuela de Medicina de la Universidad de Rutgers, y próximamente fellow de endocrinología. Entonces la idea es comentar un poquito con ellos al final acerca de las dudas que vayan saliendo. Veo que tenemos casa llena, les agradecemos, estamos bastante emocionados, tenemos una capacidad para 100 participantes. Les rogamos a quienes nos sigan por nuestro grupo de Facebook, que les vamos a compartir en el chat el link, pero quienes nos sigan en CEMEDIP, en Facebook, también estamos transmitiendo en vivo por ahí. Les mandamos también un saludo a quienes nos estén siguiendo a través de este medio. Si ustedes nos siguen, por favor, pues les pedimos encarecidamente que si pueden se desconecten, tal vez den espacio a otras personas que no nos conocen, que nos pueden seguir por ahí, y nos sigan la transmisión a través de Facebook. Es exactamente el mismo contenido. Un poco de aclaraciones acerca de cómo usar la plataforma. Quiero empezar aclarándoles que ustedes en la franja de abajo tienen distintos controles. El primero es el micrófono, pues los hemos silenciado todos, si no va a ser un poquito caótico. Tienen acceso a audio y video los panelistas. También van a encontrar que hay un recuadro de QIA o preguntas y respuestas, donde les rogamos que si tienen preguntas lo hagan en ese botón, en ese espacio, y no en el espacio de chat, porque después en el chat se puede perder un poco. Entonces agradecemos. Al final, luego de tener la presentación, vamos a tener una discusión, para lo cual pues podemos dar la palabra o atender sus preguntas de los espacios de preguntas y respuestas. Entonces vamos a tratar de darle un poquito de voz en ese sentido, ya sea escrita o no. Adicionalmente, tenemos preguntas. Voy a hacer una pregunta de prueba para que ustedes vean un poco cómo es la dinámica. Entonces, principalmente, y les voy a pedir, no la respondan en el chat, que está un poquito más abajo a la derecha, sino en la ventana que se les va a aparecer en este momento. Entonces voy a lanzar la primera pregunta. Y la pregunta es, ¿qué nivel de formación tienen actualmente? Seleccionen una de las opciones y submítanla. Y nosotros entonces podremos saber de qué tipo de entrenamiento tienen y cuadrar un poquito el nivel de complejidad de la charla. Entonces están votando. Ya casi estamos llegando al máximo, 63% ya. Esto es bastante rápido. Y vamos a esperar un poco más. No se preocupen, no tienen que participar todos. Les recordamos que es completamente anónimo. Entonces voy a terminar ya la votación. Y voy a compartir los resultados. ¿Me confirman si lo están viendo, tal vez? ¿Jorge? Sí, sí. Excelente. Entonces, el 35% tenemos de internos rotativos. Excelente, Jorge. Muchas gracias. Ya lo pueden estar viendo. Entonces, entre internos y estudiantes de medicina, médicos rurales, yo sé que a veces es difícil conectarse desde donde estén, les agradecemos. Médicos generales, residentes de posgrado y especialistas también. Muchas gracias por su participación. Les recordamos que esta es una charla dirigida principalmente a estudiantes de medicina internos, médicos generales rurales o médicos generales en ejercicio, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir y no los quiero alargar mucho más. Le voy a ceder la palabra al doctor Jorge Bucaram
para que por favor empieces con la charla del día de hoy. Jorge, muchas gracias, y al resto de los panelistas invitados que no les he dado un poquito de espacio, les agradezco también la presencia del día de hoy. Sí, gracias Eduardo y buenas noches con todos. El día de hoy vamos a tener el abordaje de patologías respiratorias en urgencias. Listo, esa pregunta la hicimos ya. Y tenemos los objetivos de la charla. En primer lugar, es identificar al paciente grave. En segundo lugar, identificar las patologías respiratorias más comunes en emergencia. En tercer lugar, clasificar según el riesgo y la severidad a los pacientes con neumonía. En cuarto lugar, optimizar los recursos diagnósticos. Y por último, orientar el tratamiento desde la emergencia. Tenemos que tener en claro que los motivos de consulta más frecuentes en el sistema respiratorio son la disnea, la tos, el dolor torácico y la hemoptisis. De ellos debemos determinar sobre todo su severidad para recibir un tratamiento oportuno. En este slide tenemos enlistado una serie de datos clínicos que nos ayudan a sospechar qué paciente tiene gravedad en la emergencia. Si nosotros valoramos un paciente con taquipnea, con bradignia, con taquicardia, que nos está desaturando, que tiene diaforesis, estridor, el uso de musculatura accesoria o disminución del nivel de conciencia, y por último, no debemos de esperar ver un paciente con cianosis, ya que este es un signo tardío de dificultad respiratoria, debemos agilitar en el triaje la atención de este paciente. Como definición, tenemos que la insuficiencia respiratoria aguda es un síndrome que resulta del inadecuado intercambio gaseoso debido a la difusión de uno o más de los componentes del sistema respiratorio. El sistema respiratorio no solamente es pulmón, es pared torácica, vías aéreas, unidad alveolo-capilar, circulación pulmonar, sistema nervioso periférico y sistema nervioso central. Por definición, la insuficiencia respiratoria aguda es una presión parcial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio o mayor de 45 la presión de CO2, y de ellos debemos de sacar que la presión, la PO2 refleja la eficacia de la oxigenación, que la PCO2 refleja la eficacia de la ventilación y que la insuficiencia respiratoria aguda se clasifica en tipo 1 si es hipoxémica, tipo 2 si es hipercápnica, tipo 3 por atelectasias y tipo 4 el paciente chocado. ¿Cuál es el manejo de la insuficiencia respiratoria aguda en la emergencia? Es un manejo de inmediato. Realizar un ABC completo, asegurar la vía aérea, dar un soporte ventilatorio y asegurar un soporte circulatorio si el paciente lo necesita. Y, con obvia razón, determinar la causa y el manejo dirigido. Cuando nosotros aseguramos la vía aérea, el siguiente paso es: ¿el paciente necesita una intubación endotraqueal? ¿Sí o no? Si es sí, vamos a intubarlo y dar ventilación mecánica invasiva. En segundo lugar, dar el oxígeno suplementario según la necesidad. Y por último, tratar la causa subyacente. En cuanto a la administración de oxígeno suplementario, tenemos los sistemas de bajo flujo. Dentro de los sistemas de bajo flujo tenemos a la cánula de oxígeno, la cual, como sabemos, podemos dar como máximo 5 litros y un soporte de FiO2 de 40% con estos 5 litros. Con la máscara de oxígeno podemos dar entre 7 a 8 litros y dar un soporte de oxígeno de 60%. Y con la mascarilla de oxígeno con reservorio no reinhalatoria podemos dar 12 litros y dar un soporte de FiO2 del 99%. Y tenemos una pregunta. Ante un paciente que llega a la emergencia con dolor torácico, ¿en cuánto tiempo, como máximo, le puedo realizar un electrocardiograma? Listo, Jorge. Voy a hacer una pequeña interrupción. Hemos empezado bastante bien. Voy a dar tiempo a que respondan. Hemos tenido una gran participación. Quiero contarles que estamos bastante emocionados. Quiero, por favor, recordarles, como he estado haciendo en el chat o compartiendo los vínculos, hemos llegado a una capacidad máxima en la plataforma de 100 personas.
Zoom está en bastante demanda en estos días a nivel mundial, tenemos una capacidad de 100. Para sus compañeros, conocidos, contactos que no han podido acceder a la plataforma, por favor, redirecciónenos o coméntenles que a través de la página de Facebook de CEMEDIP vamos a estar transmitiendo el contenido, el mismo contenido exactamente y en vivo, pueden acceder a él. Ahora voy a cerrar la encuesta. Ok. Perfecto. Ante un paciente que llega a nuestra emergencia con dolor torácico, la última guía de infarto agudo de miocardio nos da una recomendación que como máximo tenemos que tener tomado e interpretado electrocardiograma en los primeros 10 minutos desde que pisa la puerta de la emergencia nuestro paciente. Listo. ¿Qué temas vamos a cubrir el día de hoy? Disnea, bronquitis aguda y neumonía. Comenzamos con disnea. Por definición, tenemos que la disnea es un síntoma y como tal una apreciación subjetiva del paciente, que la define como la sensación de falta de aire. Se trata de una respiración anormal, dificultosa, con la percepción de mayor trabajo respiratorio. La podemos clasificar de acuerdo a si es de origen pulmonar o si es de origen extrapulmonar. Y dentro de la valoración de gravedad que debe tener todo paciente que nos llegue a la emergencia con disnea, tenemos dos escalas principales, el MRC y la NIJA. Importante, dentro del diagnóstico diferencial ante un paciente con disnea aguda, tenemos que descartar tromboembolismo pulmonar, neumotórax, cuerpo extraño, crisis asmática, neumonía, disección de aorta e infarto agudo de miocardio. Este descarte lo debemos hacer en los primeros 5 minutos de que valoramos al paciente en la emergencia. Ahí tenemos las 6 P de las disneas, de las cuales ya hemos nombrado con anterioridad. En segundo lugar, tenemos a la bronquitis aguda. Y para continuar, queremos una pregunta de la misma. Listo, aquí tienen la tercera pregunta. Les invitamos a participar. Recuerden que es anónimo completamente. Si tienen algunas dificultades accediendo a través de dispositivos móviles o tabletas, recuerden, a través de la computadora funciona mucho mejor. El explorador que recomendamos es Chrome o Firefox. Algunas veces Zoom puede tener un poco de problemas de compatibilidad con Safari. Entonces, otra vez desde computadoras y Chrome funcionamos mejor. Estamos terminando ya la encuesta. Están bastante activos, los felicito. Muchas veces un poquito demoramos un poquito en romper el hielo, por así decirlo. Voy a cerrar la encuesta ya y las comparto. Sí, el principal agente etiológico de la bronquitis aguda es vírico, en el 76% aprobado. Ok, ¿por qué traemos este tema en la presentación? Uno, por la frecuencia de la patología en este periodo del año y dos, sinceramente, por la falta de conocimiento de acuerdo a su tratamiento. Como definición, tenemos que la bronquitis aguda es la inflamación de las mucosas de las vías respiratorias centrales, generalmente de carácter autolimitado. Es más frecuente en niños y en fumadores. Y el principal desencadenante es un agente infeccioso. La etiología vírica es la causa de más del 90% de los casos. Entre ellos, el virus influenza es el agente más habitual, con gran morbilidad asociada a una facilidad de contagio, seguido del virus parainfluencia, causante del croup en la infancia y de la bronquitis a repetición en el adulto. Sin duda alguna, la valoración diagnóstica, el diagnóstico es principalmente clínico y su tratamiento es fundamentalmente sintomático. Si llega a darse el caso de que un paciente presenta hiperreactividad bronquial, el uso de agonistas beta 2 podría ser beneficioso en estos pacientes. Y tenemos la pregunta número 4, en el cual nos dice, Marco,
es un paciente de 68 años que hace 4 días fue dado de alta del hospital por un cuadro clínico de neumonía. Al momento presenta tos más expectoración y alza térmica. En base a estos datos, ¿cómo catalogas a Marcos? ¿Como una neumonía adquirida en la comunidad, una neumonía adquirida en el hospital, una neumonía asociada a ventilación mecánica o una neumonía no curada? Queremos agradecer también, nos han escrito por WhatsApp bastantes de ustedes, gente que nos sigue desde los cursos, a las personas que no nos conocían antes, que hemos llegado por primera vez con esta actividad, bienvenidos. CMI tiene ya 5 años realizando distintas actividades académicas, clases presenciales, clases virtuales, tenemos una plataforma que quisiéramos mostrarles más adelante. Les damos a todos la bienvenida y esperamos no sea la primera ocasión. Vemos que la encuesta se va cerrando ya también, vamos llegando al máximo, los 101 participantes conectados. Me gusta verlos bien activos siempre. Me voy a cerrar la encuesta, Jorge, te voy a mostrar los resultados y te devuelvo la palabra. Ok, bueno, para esto son este tipo de preguntas, para esto es este tipo de actividades, para darnos cuenta que a veces las definiciones que tenemos o van cambiando o simplemente no son las que habíamos escuchado que eran. Y tenemos, por último tema, neumonía. Neumonía, definiciones según la ICSA 2019. La Organización Mundial de la Salud la define como una infección del sistema respiratorio inferior provocada por una gran variedad de microorganismos adquiridos fuera del ámbito hospitalario y que determinan inflamación del parénquima pulmonar y de los espacios alveolares. Se clasifican en neumonía adquirida en la comunidad, aquella que presentan pues los pacientes que no han pisado ningún tipo de hospital, neumonía asociada a los cuidados de la salud que se presenta en pacientes procedentes de residencias, centros de larga estancia, hospitales del día, centros de diálisis. Neumonía nosocomial o adquirida en el hospital es aquella neumonía que presenta el paciente que ingresa al hospital pasadas las 48 horas de su ingreso o que la presenta al alta antes de los 3 días de haber sido dado de alta el paciente. Nuestro caso clínico tenía, si mal no recuerdo, 4 o 5 días dado de alta, entonces ya no se encasilla como una neumonía nosocomial, sino como una neumonía adquirida de la comunidad. Y por último, tenemos a la neumonía asociada a la ventilación mecánica, que debemos recordar que este es un subgrupo de la neumonía adquirida en el hospital, el cual se la define como la neumonía pasada las 48 horas de la intubación orotraqueal. ¿Por qué estas definiciones? Básicamente por los agentes etiológicos de ellas. No es lo mismo el tratamiento de una neumonía adquirida en la comunidad que de una neumonía intrahospitalaria. Y tampoco es lo mismo una neumonía en una planta de hospitalización que una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Los agentes etiológicos son diferentes, los tratamientos son diferentes. Debemos tener bien claro que el riesgo de neumonía aumenta con la edad. Dentro de las comorbilidades crónicas, la comorbilidad que coloca a los pacientes en mayor riesgo de hospitalización por neumonía es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Otras comorbilidades asociadas con una mayor incidencia de neumonía incluyen bronquiectasias, asma, insuficiencia cardíaca, pacientes con accidente cerebrovascular, pacientes diabéticos, desnutridos e inmunodepresión. Vale la pena hacer hincapié en que actualmente el paciente inmunodeprimido no solamente es el paciente VIH, inmunodeprimido el alcohólico, inmunodeprimido el que toma corticoides, inmunodeprimido el paciente con enfermedades reumáticas, inmunodeprimido el paciente con cáncer, inmunodeprimido el desnutrido, inmunodeprimido el que está esplenectomizado, inmunodeprimido el paciente con diabetes, inmunodeprimido el enfermo renal crónico en diálisis. Todos ellos son pacientes de ahora en adelante para nosotros inmunodeprimidos. En tercer lugar, como factor de riesgo, tenemos la protección de la vía aérea alterada.
afecciones que aumentan el riesgo de macroaspiración del contenido de estómago o de microaspiraciones de secreciones de la vía superior predisponen a neumonía de la comunidad. ¿Cuáles de estas alteraciones tenemos? Los accidentes cerebrovasculares, las convulsiones, el anestésico, el uso de drogas, el alcohol, la disfagia debida a lesiones esofágicas. Y por último, tenemos el tabaquismo, condiciones de vida, esplenectomía y tratamiento crónico con corticoides. Dentro de los agentes causales de neumonía de la comunidad, tenemos que el principal es estreptococo, neumonía y en segundo lugar el Haemophilus influenza. Tenemos otros gérmenes que en educación como formación nos enseñan que son atípicos, como la legionela, el micoplasma, la clamidia, los virus. Es importante recordar más adelante que estos gérmenes atípicos, los betalactámicos, no les va nada bien. No son afín a los betalactámicos. Por ende, tenerlos dentro de otra categoría. Los síntomas de la neumonía. En la escuela de medicina nos formaron diciendo que los síntomas pueden ser típicos, dentro de ellos la tos, la expectoración, el dolor pleurítico, que lo definimos como ese dolor punta de costado con inspiración profunda, la fiebre. Y dentro de los síntomas atípicos tenemos la confusión, la cefalea, la artromialgias, las afectaciones gastrointestinales, no una tos con expectoración, sino una tos seca, no una fiebre, sino el paciente que nos presenta una febrícula. A lo que nosotros exploramos un paciente con neumonía, recordar que ningún paciente tiene todos los síntomas. Que los síntomas más frecuentes que nuestro paciente puede presentar, fiebre con una sensibilidad del 69%, taquipnia y matidez a la percusión y estertores crepitantes. Los otros datos a la exploración física los puede como no los puede tener el paciente. Y tener claro los datos de severidad. Con esto vamos a la pregunta 5, en el cual ya estamos entrando a las escalas de severidad que debe tener el paciente a lo que ingresa, lo diagnosticamos de neumonía. ¿Qué escalas de severidad tenemos? Tenemos a José, un masculino de 67 años de edad que presenta un cuadro de 48 horas de tos, alza térmica, expectoración mucopurulenta de color verdoso. A la llegada a la emergencia se encuentra alerta con una tensión arterial 110/80, una frecuencia cardíaca de 94, frecuencia respiratoria de 32 por minuto, saturando 92% al aire ambiente. Se le realizan unos laboratorios que muestran una urea de 48, una creatinina de 1.2. En base a la escala de CUR 65, ¿cuántos puntos presenta nuestra paciente? Listo, voy a lanzar la pregunta en estos momentos. Pregunta número 5. Lanzamos la pregunta para José. Quiero aprovechar para recordarles unas cosas a quienes nos siguen aquí por Zoom. Voy a abrir el video un momento. Recuerden que el espacio de preguntas y respuestas que está en el centro, en la franja inferior, eso es para preguntas que ustedes nos quieran formular a nosotros, que tal vez podamos resolver después, para hacer énfasis en ciertas cosas que quizás no quedaron claras. Ustedes las pueden formular ahí para nosotros. Las preguntas las tienen que responder o seleccionar las respuestas correctas dentro de las ventanas nuevas que se abren en el centro de la aplicación. Adicionalmente, quiero también a nuestros seguidores en Facebook, llevamos casi ya 200 personas que nos están siguiendo por Facebook en la transmisión, recordarles que la interacción con las preguntas pueden participar directamente nuestros participantes en Zoom, pero ustedes también a través de los comentarios en la publicación de Livestream. Vamos a estar pendientes para las preguntas o comentarios que quieran hacer y, por supuesto, participen y den sus respuestas ahí. Entonces, habiendo dicho esto, voy a cerrar la encuesta ya y devuelvo video y palabra. Ok, el 55% nos indica que José, de 67 años, tiene 3 puntos en la escala de CURB. Ok. Dentro de la valoración en el paciente en emergencia, debemos de, una vez hecho el diagnóstico de neumonía, debemos de estratificar al paciente con varias escalas. Las dos más utilizadas son la escala de CURB, que es un acrónimo cuya
cuyo acrónimo es C de confusión, U de urea, R de frecuencia respiratoria, B de blood pressure, presión arterial menor de 90 y la E de edad. Es importante tener en claro que esto de aquí estratifica o da el riesgo de mortalidad del paciente a los 30 días del diagnóstico de neumonía. Es importante tener en claro que un estadio 2 puntos, y estadio 3 o 5 puntos en la escala de Kurp, 1 indica ingreso hospitalario y el estadio 3 indica ingreso a terapia intensiva. ¿Qué ventajas tenemos con la escala Kurp 65 en un paciente con neumonía? 1. Fácil uso. 2. Rápida. 3. Detecta mejor a los pacientes de alto riesgo. Pero tenemos una desventaja enorme, que sobreestima el riesgo de muchos pacientes mayores de 65 años. Los entendidos en el tema están evaluando poner el número, no 65, sino a partir de 75 años, hasta mientras seguimos valorando nosotros con pacientes mayores a 65 años, pero tener en claro que sobreestima el riesgo en muchos de los mayores de 65 años. En tercer lugar, tenemos esta pregunta. Pablo, de 79 años, que ingresa con un cuadro clínico de neumonía y en cambio aquí nos pide que siguiendo la escala de PCI, ¿qué debemos hacer con este paciente? Darle de alta, mantener al paciente en emergencia, ingreso hospitalario a una planta de medicina interna o a una planta de neumología o ingreso hospitalario en terapia intensiva. Hola Jorge, ¿me escuchas? Sí. Listo, bueno, simplemente hacer una aclaración en cuanto al Kurp 65, la escala que estás comentando. Aclarar que el valor patológico o que consideramos elevado en urea es mayor de 20 y que la respuesta correcta en la pregunta número 5 es la respuesta de 3 puntos. Nuestro paciente anterior, José, marcaba 3 puntos como respuesta correcta de Kurp 65. Entonces, habiendo dicho eso, voy ya a compartir esta nueva pregunta. Le agradecemos a la doctora Ivette Gaibor, que ha estado pendiente de estas aclaraciones y me pidió que por favor les dé este dato. Lo voy a lanzar otra vez y me voy. Bueno, aprovecho mientras ustedes están participando. Por supuesto, esta es una pregunta un poco más compleja, lo entendemos. Jorge va a hablar acerca de cuáles son las escalas que usamos como criterios de mortalidad, que a veces hablan como severidad. Bueno, esto es un tema controversial que vamos a entrar en detalle más adelante. Recordar, Kurp 65, lo que decía Jorge, es una escala para valorar más o menos el criterio de hospitalización, pero que eso nunca está por encima del estado clínico o el grado de insuficiencia respiratoria del paciente, como bien lo mencionaba el doctor Bucaram. Renuevo un saludo porque ya nos comentan que desde Facebook estamos con bastantes participantes, están bastante activos, les mandamos un saludo muy grande y esperando aquí para dar voz también al resto de panelistas que están impacientes por hacer varias aclaraciones. No se preocupen, esta es una pregunta compleja, está así a propósito y voy a darle a Jorge para que introduzca el siguiente tema. Ok, ingreso hospitalario en unidad de cuidados intensivos. Perfecto. La gran mayoría, el 66%. La valoración del paciente en emergencia con la escala PCI. Con respecto a las escalas, los que hacemos medicina interna tenemos muchas escalas. Imposible pues saberse de memoria todas las escalas. Tal vez, ¿de qué importa saber tener esta conversación? Uno, que la escala PCI, vuelvo y repito, valora la mortalidad en 30 días del paciente con una neumonía. Dos, que la escala de PCI se compone de 4 elementos. El primero, las características del paciente, la edad y si tiene una residencia en un asilo. Dos, las comorbilidades que tiene nuestro paciente, dándole hincapié a las neoplasias. Tres, la exploración física que nosotros realizamos en el paciente. Y por último, 4, las pruebas complementarias. Tenemos que tener bien en claro que un puntaje mayor de 70 indica ingreso hospitalario y que un puntaje de 90 en adelante amerita ingreso a terapia intensiva. La ICSA
junto con la Sociedad Americana de Tórax, en el 2007 sacaron unos criterios que son para el paciente que ingresa a hospital y que son criterios que si los cumple, ingresa a terapia intensiva. Si no los cumple, se queda nomás a nivel hospitalario. En el 2019 se reunieron y los volvieron a confirmar. Estos criterios son 2 mayores, shock séptico con necesidad de vasopresores o insuficiencia respiratoria con necesidad de ventilación mecánica, y los menores que ya los hemos ido desarrollando. Frecuencia respiratoria mayor de 30, una PAFI menor de 250, infiltrados multilobares, el paciente que esté confuso, una uremia más de 20, leucopenia, trombopenia, hipotermia o hipotensión que requiere o que precise resucitación. Si el paciente cumple uno menor o uno mayor o 3 menores, el paciente, aparte del ingreso hospitalario, requiere un manejo por terapia intensiva. Bueno, ¿qué nosotros tenemos que decidir ante un paciente que llega a la emergencia? 1, ¿realmente es neumonía? 2, ¿tiene criterios de ingreso hospitalario? Y 3, ¿cuál es el tratamiento inicial que debo de darle al paciente? Y esta pregunta es de suma importancia. ¿En cuánto tiempo máximo debo de realizar el procedimiento diagnóstico terapéutico del paciente con neumonía de la comunidad? ¿En 1 hora, en 2 horas, en 4 horas o en 6 horas? Bueno, quiero aprovechar la oportunidad mientras van llenando las alternativas, recordarles que ese es, aunque es nuestra primera actividad interactiva tipo webinar, vamos a estar programando nuevos webinars. Sabemos que tenemos mucho tiempo disponible, pero también sabemos la severidad y la gravedad de la situación en la que estamos estos días y que el conocimiento para nosotros realmente es poder. Entonces vamos a estar programando nuevas actividades para la próxima semana. Les pedimos que estén pendientes a través de nuestras distintas redes, Instagram, Facebook, Twitter. Vamos a estar comentándoles qué nueva actividad, qué nueva dinámica vamos a tener lista. También quiero aclarar que para las escalas que mencionaba el doctor Bucaram, tanto para el CUR como el PCI, como la de la IDSA, vamos a compartirles a sus correos los artículos con las escalas o vínculos a calculadores en líneas para las escalas que pueden utilizar de manera práctica con los pacientes. Voy a cerrar entonces la encuesta y se los voy a mostrar. Sí, es una pregunta difícil. La gran mayoría de asociaciones recomiendan que el diagnóstico y la terapéutica en un paciente con neumonía debe realizarse como máximo en las primeras 4 horas desde que el paciente ingresa al hospital. Y es importante saber ese dato. Tengo 4 horas para diagnosticar y para comenzar a dar tratamiento en todo paciente con neumonía. Pasadas las 4 horas aumenta la mortalidad independientemente del tipo de neumonía que tenga el paciente. Estos son unos datos de suma importancia que debemos tenerlos claros. Primera pregunta, ¿cuándo solicitamos cultivos esputos y hemocultivos? Importante, no es necesario obtener cultivos esputos en los pacientes que son manejados ambulatoriamente, ya que no mejoran los resultados clínicos en estos pacientes. ¿Cuándo los solicitamos entonces? 1, neumonías graves, pacientes intubados. 2, pacientes que están siendo tratados empíricamente para MRSA o para Pseudomonas. 3, pacientes que tengan cultivos previos con MRSA o Pseudomonas. 4, pacientes que han recibido antibiótico terapia intravenosa o que han tenido un ingreso hospitalario en los últimos 3 meses. Y por último, si cumple 2 criterios de CIRS. ¿Cuáles son los criterios de CIRS? Pues los criterios de respuesta inflamatoria sistémica son 4. De los 4, 3 son exploración física. Los tenemos a la cabecera del paciente, como es la temperatura, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, y el único que necesitamos de un laboratorio es la biometría para ver si hay leucocitosis o leucopenia. La utilidad de la radiografía. La neumonía se la define como clínica y radiografía. No necesitamos nada más para definir que un paciente tiene neumonía. Entonces, ¿a quién solicitamos una radiografía? A todos. ¿Cuándo? Cuando lo sospechamos.
¿Qué radiografía solicitar? 2. Y ahí hay un error que con frecuencia cometemos, que con frecuencia vemos y que con frecuencia no resolvemos. Las radiografías son 2, una posterior anterior y una lateral. ¿Para qué me sirve la radiografía? Vuelvo y repito, para diagnóstico y en determinadas ocasiones para ver complicaciones de la neumonía. ¿Cuáles son las complicaciones de la neumonía? El derrame paraneumónico, el empiema pleural, la neumonía necrotizante y el neumotórax. ¿Para qué nos sirve la radiografía? No sirve para ver evolución del paciente. Recuerden que dependiendo de la edad y de otros factores, la radiografía tarda en mejorar hasta 8 o 10 semanas. ¿Qué patrones vamos a ver en la radiografía? 1. Un patrón focal, derrame pleural, que nos habla de sospecha bacteriano. 2. Un patrón cavitario, que nos habla de acceso de un bacilo ácido alcohol resistente. 3. Un patrón miliar, que nos habla de un VAR o de una patología por hongo. 4. De un patrón multifocal, que nos habla de legionela atípico, de estafilococos. Y por último, de un patrón intersticial, que nos habla de etiología vírica, neumocistis y atípicos como microplasma o clamidia. Y por último, llegamos al tratamiento. Es importante definir que existen dos tipos de pacientes: el paciente que lo trato ambulatoriamente y el paciente que lo trato en el hospital. Al paciente que lo trato ambulatoriamente, si no tiene comorbilidades, yo puedo dar un beta-lactámico, amoxicilina, doxiciclina o un macrólido. Si el paciente que lo trato ambulatoriamente tiene alguna comorbilidad, utilizo amoxicilina, ácido clavulánico más un macrólido, o puedo utilizar una fluoroquinolona de tipo respiratorio. Es de suma importancia tener en claro que la duración del tratamiento en el paciente ambulatorio es de 5 días, a diferencia del paciente que ingresa. El paciente ingresado sin factores de riesgo requiere un beta-lactámico más un macrólido, o puedo utilizar beta-lactámicos más fluoroquinolona, y los días de tratamiento pues cambian. Y estamos llegando al final con la pregunta número 8. Mujer de 38 años que acude al servicio de urgencias con un cuadro clínico compatible con neumonía bacteriana. Tiene antecedentes de colecistectomía hace 2 meses, complicada con peritonitis que requirió hospitalización posterior en cuidados intensivos, intermedios, y catéter venoso central por difícil acceso periférico. Sus signos vitales son estables. ¿Qué conducta terapéutica tomaría? Bueno, retomo aquí un poco. Vamos a lanzar entonces la encuesta para que lo vayan respondiendo. Esta es una pregunta interesante. Nos tocó colaborar ahí para hacerla. Quiero recordarles que el material en su integridad, es decir, el video que sale de este webinar, queda grabado y disponible de manera permanente, indefinida, para ustedes que lo revisen en nuestra página de Facebook, CMED. Por favor, síganos, ahí va a quedar este material, pero también los materiales siguientes de siguientes grabaciones a manera de repositorio. Bueno, quiero también aprovechar que esta es nuestra última pregunta. Voy a reconocer a la doctora Adriana Serrano, nos está siguiendo en la página de Facebook. Ella está en este momento en Alemania, está haciendo su residencia de hematología-oncología. Actualmente está en cuarentena cómo está la situación allá en Alemania, y le agradecemos que se conecte a estas horas, tanto a ella como a otros colegas que nos estén viendo desde otros países con horas un poco más difíciles. Gracias por el esfuerzo de estar aquí. Y le agradecemos pues cualquier comentario o aclaración que nos pueda hacer a través de Facebook desde nos está viendo. Y ustedes también que nos siguen aquí en Zoom, pues veo que hemos estado comentando acerca de los casos que les han llegado ya con COVID. Les agradecemos pues que compartan experiencias. Seguramente todos estamos bastante pendientes de eso y vamos a tocar un poco ese punto al final con algunos de nuestros panelistas. Jorge, voy a cerrar entonces ya la encuesta y compartir los resultados. Sus signos vitales pues son estables. ¿Qué conductas terapéuticas tenemos? Ahí falta unos datos como pues, la urea, por ahí, pero tenemos claro que si hay signos vitales estables, pues el tratamiento no es con ingreso en UCI, Jorge, el tratamiento no es con...
¿Puedo hacer una aclaración en cuanto a esta pregunta? Hay unos factores de riesgo importantes que también pues ameritan el seleccionar el tratamiento y queda posible complicación. Entonces, si quieres volvemos a la pregunta anterior. En este caso, pues yo plantearía tal vez que la respuesta correcta es pacientes que, como tienen criterios de riesgo que vas a nombrar más adelante, a lo mejor sí necesitan un ingreso hospitalario y un tratamiento específico. Sí, ok. Sí, con respecto a eso, tenemos que tener claro cuáles son los factores de riesgo para tener una neumonía por estafilococcus aureus resistente a meticilina. Uno, si ha tenido una hospitalización reciente, que la tiene el paciente. Dos, si es residente de un centro de atención a largo plazo. Tres, si ha tenido una cirugía reciente, que la tiene el paciente. Cuatro, si ha tenido hemodiálisis. Factores adicionales son la infección por VIH, el uso de drogas, el uso previo de antibióticos, y ahí ya tiene tres factores para nuestro paciente. Y los factores de brote pues son los encarcelamientos, el servicio militar, el compartir equipo deportivo, el compartir agujas, navajas u objetos afilados. Y por último, la otra bacteria, que en cambio es una gran negativa, que nos causa bastante problema con resistencia, es la pseudomonas, en el cual cuando sospechamos en un paciente con pseudomonas, pues en el paciente con neutropenia, con quemadura, paciente portador de fibrosis quística, portador de bronquiectasia, que tenga un EPOC, que tenga una FEV menor de 50, bañeras de hidromasaje, ingreso hospitalario y antibióticos previos. Como ven, nuestro paciente comparte algunos de los factores de riesgo, tanto para estafilo como para pseudomonas. Sin embargo, el paciente está estable, está hemodinámicamente estable, lo cual nos indica que lo vamos a tratar, pero no en terapia intensiva. Y por último, hablar de criterios de alta médica. Cuando nosotros hablamos de criterios de alta médica, cuando tengamos estabilidad clínica en el paciente. ¿Y qué es estabilidad clínica en el paciente? Los estudios nos indican que estabilidad clínica es una temperatura menor a 37.8, una frecuencia menor de 100, una frecuencia respiratoria menor de 24, una presión arterial sistólica mayor a 90 sin vasopresores, una saturación mayor de 90 o una PO2 mayor de 60, la capacidad para mantener la ingesta oral y un estado mental normal, siempre y cuando el paciente tenga un estado mental normal previo, ¿no? Con esto damos por finalizado la charla y vamos a la parte importante, a la segunda parte importante del evento, que son los puntos claves y la discusión con los panelistas. Bueno, Jorge, te felicito. Ha sido una gran exposición acerca de las preguntas del tema a tratar. Vamos a ver que nuestros panelistas vayan tomando aquí foco en el escenario. Tenemos a la doctora Ivette Gaibor, ¿nos escuchas? Sí, sí, muy Bueno, claro. les recuerdo, la doctora Ivette Gaibor es residente de Medicina Interna en el Complejo Hospitalario Foscal por la Universidad Autónoma de Bucaramanga, aquí en Colombia. Y tenemos también al doctor Rafael Caputi Pino. Hola, hola, ¿cómo están? Doctor Caputi, ¿nos escuchas? Sí, hola a Si tiene el todos. video disponible, le agradecemos. El doctor Caputi, otra vez residente de Medicina Interna en la Escuela de Medicina de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey. Está terminando su último año de posgrado y es próximo fellow de endocrinología en Miami, por la Universidad de Miami. Doctor Caputi, agradecerle, sé que estás en el hospital conectado de nosotros. Hoy me comentaba que lo habían llamado para ver unos pacientes de COVID también, y me estaba comentando por interno, y lo pudieron haber visto en el chat, que tiene unas aclaraciones también acerca del tratamiento, Rafael. Sí, hola a todos, ¿cómo están? Ya que estoy en el hospital, recién terminado la guardia. Excelente exposición, Jorge. La verdad creo que tomaste todos los puntos importantes. Algo solamente que quería decir, si un paciente no necesita ser ingresado, si tiene una neumonía y va a hacer un tratamiento ambulatorio, yo daría una ciprofloxacina o levaquina si es que no tuviera tantas comorbilidades, porque ustedes saben los efectos adversos que puede tener las fluoroquinolonas. En especial hasta puedes tener disección de aorta, hiperglicemia, hipoglicemia, ruptura del tendón de Aquiles, que es el que todo el mundo conoce desde los libros. Entonces, porque creo que en una área positiva salía que con comorbilidades darías una fluoroquinolona, pero yo diría sin comorbilidades me sentiría yo más cómodo mandando a alguien con una fluoroquinolona, y dependiendo también de su edad.
Sí. Eso es un punto importante. Sí, hubo una alerta por la FDA, creo que hace 2 años, de la asociación de fluoroquinolonas con la disección de aorta. Y eso pues pone en alerta a los pacientes hipertensos, a los pacientes dislipidémicos mal controlados que pues han tomado fluoroquinolonas. Claro, exacto. Acá se tiene mucho cuidado con ese tipo de antibióticos. Jorge, te puedo pedir si por favor dejamos de compartir la pantalla, así tenemos Ya. una visión más integrada acerca de nuestros panelistas. Me parece interesante el punto de los efectos adversos también a considerar. Aquí voy a empezar a leer un poco variado. Nos escribe el doctor Jimmy Cedeño, también colega de nosotros desde Argentina, intensivista en Buenos Aires. Nos dice, saludos, excelente webinar. El CUP65 muy usado, pero exacerba o exagera al paciente mayor de 65. Primero valorar el estado clínico y ver si requiere unidad de cuidados intensivos. Voy a preguntarle a la doctora Gaibor Hola. acerca de esta escala de CUP65, qué problemas tiene y algún punto clave que nos quiera dar acerca de la valoración inicial de los pacientes con síntomas respiratorios. Sí, bueno, primero pido disculpas a todos. Tuve un problema técnico con mi cámara, entonces no voy a poder estar. Pero aquí los he escuchado, los he visto a todos, los felicito. Sí, en cuanto al CUP65, como decía nuestro gran amigo Jimmy, es una escala muy útil, sobre todo para el paciente, pues personalmente yo lo utilizo para el paciente que más tendemos a mandar hacia la casa, el paciente que no requiere criterios, no tiene criterios para hospitalización. ¿Cuáles son los datos que más uno tiene que tomar en cuenta al hacer el CUP65? Como siempre se hizo énfasis al inicio de esta presentación y como decía Jimmy, ver la severidad, ver la alteración del nivel de conciencia, que eso es muy importante al momento de valorar patologías respiratorias, porque eso es un dato de severidad que uno nos puede indicar que el paciente de pronto vaya a terminar en una falla ventilatoria más adelante, que no, ¿sí? Ya esos datos de hipoxemia a nivel del sistema nervioso, pues que eso hay que tenerlo mucho en consideración. Eduardo, perdón, creo que estás con el micrófono en silencio. Gracias. Gracias, doctora Weber, por la intervención y por la recomendación. Voy a leer otra de las preguntas para nuestro panel. Me parece una pregunta interesante de la cual yo también soy bastante propositorio. Nos comenta Joshua Torres, doctor Torres, perdón. Si está dentro de nuestro chat, pues nos agradecía saber de dónde nos escribe en qué nivel de tratamiento de institución se encuentra. Nos dice, había estado leyendo unos artículos recientes y mencionan que la duración del tratamiento puede durar menos de 7 o 5 días sin problema, dependiendo del patógeno. Preguntan qué agentes creen que se puede aplicar esto y sé, por ejemplo, que Haemophilus influenzae se podría realizar 3 días. Yo creo que la pregunta, y abro a discusión del panel, quien quiera decir es, no, el uso corto, la tendencia a cortar el tratamiento con antibióticos para ciertos pacientes, ¿es algo cierto? ¿Qué días más o menos manejan y en qué casos recomiendan este esquema quizás más corto a lo tradicional de 14 días de antibióticos, por ejemplo? Exactamente. Respondiendo a la pregunta, yo creo que muchos de los estudios que se han hecho demuestran que no hay ninguna diferencia si haces entre 5 días o más de 5 días. Entonces yo creo que, como decía Jorge, mucho va a depender del cuadro clínico del paciente. Si tú ves que es un paciente que muy fácilmente se puede compensar, no está mejorando día a día, puedes incrementar el uso del antibiótico hasta 7 días, pero por lo general la mayoría de infecciones tratarlas con solamente 5 días. Obviamente, si tienes ya otro tipo de infecciones tipo endocarditis, osteomielitis, ya es 6 semanas y es otra historia. Pero por lo general 5 días es suficiente para tratar neumonías adquiridas en la comunidad. Por ejemplo, Jorge, Rafael, por ejemplo, en cuanto a sus pacientes, nosotros acá lo que usualmente, inclusive los pacientes hospitalizados al tercer día del manejo endovenoso, hacemos la revaloración completa del paciente y según la respuesta clínica adecuada se puede dar ingreso con tratamiento ambulatorio oral a completar los 5 días más a la casa. Exactamente, de la misma manera acá. Es mucho mejor para el paciente y también les salva cierto costo al hospital. Sí, claro, y disminuye el riesgo de sobreinfección por otros gérmenes, ¿no? Sí, ahí hacer
hincapié en dos cuestiones. Cuando nosotros comenzamos con terapéutica, tratemos de buscar un antibiótico que podemos hacer el switch a vía oral de forma fácil. Y dos, si vemos que el paciente no necesita estar hospitalizado, pero requiere un antibiótico intravenoso, hay algo que se llama terapia endovenosa domiciliaria. Desafortunadamente en el país pocos centros lo manejan. España hace 3 años lanzó un estudio donde vio la misma eficacia en esos pacientes que hablaba Rafael, en los pacientes con osteomielitis y en los pacientes con endocarditis, que no requieren estar 6 semanas acostados en el hospital solamente para ponerle vancomicina y un aminoglucosio, sino que con un personal de enfermería entrenado recibían esas 6 semanas de antibióticos a nivel domiciliario. Eso es pues algo que se está haciendo en primer mundo y que debe de implementarse en un par de años acá. Acá en Colombia, Jorge, se aplica, inclusive porque acá el sistema de salud es diferente y las aseguradoras están tratando de reducir los costos y las estancias hospitalarias. Acá en Colombia ya se hace ese servicio de medicina, de manejo domiciliario. Sí. Ese es un gran punto que quería comentar, que justo el otro día lo estábamos hablando y le quería mandar saludos a la doctora Adriana Serrano, que está en cuarentena en Alemania. Justo ya hemos hablado de ese tema, que sería bueno que en Ecuador ya se implemente un centro donde puedas ir a recibir los antibióticos a la vena sin estar hospitalizado. Gran punto, Jorge. Gracias, me alegra saber que están todos dentro de esta tendencia de reducir a lo necesario los antibióticos y no cumplir un esquema porque es la norma, ¿no? Lo básico es la mejoría clínica y dentro de lo posible, tanto por costos como beneficios del paciente, tratar de hacer un traslado rápido a casa. Hay unas preguntas también que tenemos preparadas dentro de la discusión y la quiero también poner en discusión un poquito. Lo hablamos, quiero que lo toquen tal vez muy puntualmente. ¿Qué escalas de severidad usan ustedes? Jorge tal vez ya las comentó, pero tal vez Rafael, que nos quieras comentar qué escalas de severidad o qué herramientas de decisión usan actualmente en tu centro. Claro, cuento, cuando yo empecé como interno hace 2 años, la que más usaba, porque me parece la más fácil de usar, es la Curve 65, para poder determinar si el paciente necesita ser hospitalizado o no. Pero en la práctica me di cuenta que lo más importante es cómo tú ves al paciente. Eso te va a decir muchísimo. Los signos vitales, lo más importante, simplemente poniéndote al lado de la cama, vas a poder decir si qué nivel de cuidado necesita el paciente. Entonces, simplemente para darle un ejemplo, hace 2 semanas, un emergenciólogo me llamó para ir a admitir un paciente y lo quería mandar al piso. Apenas fui a ver a la paciente, ella estaba temblando, estaba sudorosa, estaba con una temperatura de 101 y los emergenciólogos son excelentes, pero a veces les falta esa parte de medicina interna y yo fui a hablar con él y le dije, prefiero mandarla a cuidados intensivos porque tenía una infección de vía urinaria por Escherichia coli resistente. Entonces le comenzamos los meropenem, carbapenems. Entonces simplemente ese es el punto que quería tocar, que es mucho más importante cómo tú ves al paciente clínicamente. Pero Curve 65 es muy útil y después el PSI, solamente para comentar en eso, más que nada lo empezamos a utilizar cuando los hospitales nos empezaron a decir que por tema documentación y para facturación necesitaban saber qué tan severo era el cuadro, porque el hospital va a tener más reembolso dependiendo qué tan severo es la neumonía. Excelentes puntos. Sí. Y estoy de acuerdo con la postura y el concepto, que es importante que se vayan de este seminario con ese concepto. Nosotros en medicina interna usamos muchas escalas, ¿sí? Pero todas estas son unas aproximaciones, nos orientan más a los diagnósticos o al manejo, pero la decisión clínica final la tenemos nosotros. Podemos tener un paciente, yo he tenido pacientes con pulso 65-1, pero está con accesos de tos mal tolerados o sigue con mucha taquicardia, mucho escalofrío, paciente muy sintomático, que inclusive nosotros preferimos a los pacientes, aunque sea curso 65, un punto, si está muy sintomático, mejor dejarlo en manejo intrahospitalario y vigilar. Gracias. Quiero también poner otro punto, ¿qué exámenes de primer momento piden en ese paciente apenas les llega, que tiene esa valoración respiratoria y ustedes están tratando de definir cómo lo manejo, qué hago, cuál es la herramienta rápida que más les sirve a ustedes en cuanto a exámenes, radiografía, examen de sangre, clínicas someramente? Ivette, Sí. responder. Bueno, yo, sí, bueno, inicialmente para el manejo de la neumonía, pues personalmente me gusta, si el paciente yo no lo veo al examen físico, datos de severidad, de que el paciente esté haciendo falla respiratoria,
generalmente pedir hemograma, la buncreatinina, o sea, para valorar el curso 65 completo, si es diabético, una glucosa inicialmente, porque igual acuérdense que estos pacientes diabéticos pueden descompensarse con procesos infecciosos en curso, pero para el diagnóstico como tal, yo inicialmente considero nada más la buncreatinina, el cuadro hemático y la radiografía de tórax. Ahora, pues si tiene otras patologías que hay que vigilar electrolitos y esto, ver si está deshidratado, si está, sí, dependiendo del contexto clínico, pero para el diagnóstico de tal de neumonía, si no tiene severidad que yo requiera hacerle unos gases arteriales, yo considero pues hemograma y buncreatinina. Claro. Y Algo para rayos añadir X. a eso, Ivette, que el cultivo. Siempre antes de dar antibiótico tienen que hacer cultivo. Y por ejemplo, acá en Estados Unidos sí mandamos el antígeno en la orina de Legionella y del estreptococo. También es muy común mandarlo apenas el paciente está en la emergencia. Pero Rafa, una pregunta, y ahí, por ejemplo, nosotros acá no utilizamos cultivos de esputo en todos los pacientes, ¿no? Solo, pues solo como según lo que dicen las guías, que en los pacientes que tengan riesgo de que estén cursando una infección actual por estafilococo resistente o por pseudomonas. Entonces, solo en esos casos nosotros hacemos cultivos. Me llama la... Sí, No ok. sé, Jorge. Sí, puntos. Primero, la gasometría. ¿Cuándo yo solicito una gasometría? 1, si el paciente tiene una frecuencia respiratoria por encima de 24. 2, si tiene una saturación menor a 94, solicito una gasometría. Recuerden que la gasometría pues es rápida, es súper rápida, no depende del laboratorio, la puedo tomar yo. Y en segundo lugar, es dolorosa, así que pues no es pedir por pedir. Algo que me ayuda a diferenciar la PCR de entrada me ayuda para el seguimiento con el tratamiento, porque acuérdense que la radiografía no va a cambiar de un día para otro. Y la otra es la procalcitonina. Más que para diagnóstico es para pronóstico. Procalcitoninas más altas, peores pronósticos que procalcitoninas más bajas, teniendo en claro cuáles son los falsos positivos de la procalcitonina. Eso con respecto a los laboratorios. Okay. Jorge, una pregunta, y en la PCR, es que, por ejemplo, acá como el sistema, perdón que insista, pero es que aquí el sistema de Colombia es muy distinto, entonces aquí tenemos muy atrás los seguros médicos y la cobertura. Entonces, por ejemplo, acá la procalcitonina la puede solicitar estrictamente solamente el infectólogo, ¿sí? Cuando uno realmente considera un diagnóstico alternativo de infección, ¿sí? Cuando uno está dudando mucho en el diagnóstico. Nosotros inicialmente, si dudamos, vamos con PCR y de ahí procalcitonina. Sí, Nosotros. les pongo este ejemplo porque uno de los diferenciales es el paciente que tiene una falla cardíaca. Pues viene con disnea, viene con taquignia, viene con taquicardia. ¿Qué te ayuda a diferenciar si es una neumonía o una falla cardíaca? Pues la PCR es más inflamatoria que infecciosa, sin duda alguna, pero la procalcitonina sí te ayuda a diferenciar las aguas ahí. Es que yo puedo decir un punto aquí, es que la procalcitonina nunca la vas a utilizar para decidir si vas a comenzar antibióticos o no. No, Tú vas eso a no. empezar antibióticos de amplio espectro y después, si es un paciente que puede ser que sea viral, como puede ser bacteriano y no está seguro, mandas la procalcitonina. Si sale totalmente negativo, ves que el paciente está estable, puedes parar los antibióticos. Sí. Claro. Eso, de Para acuerdo, guiar sí. el tratamiento. Quiero agregar una cosa. Por el chat, tanto a nuestros seguidores por Zoom y nuestros seguidores por Facebook, queremos escucharlos, queremos que ustedes guíen nuestra selección de temas en las siguientes actividades, así que si tienen recomendaciones acerca de los siguientes temas para tratar, por supuesto, estamos dispuestos a recogerlas. Son las 8 de la noche aquí en Colombia, en Ecuador también, sé que es una práctica bastante diseminada, no sé cómo está en Estados Unidos, pero quisiera simplemente reconocer públicamente a nuestros colegas médicos que están en la primera línea en atención para el COVID. Esta es una hora que se ha seleccionado pues, para celebrarlos a ellos y a nosotros en general, que seguramente estaremos ahí eventualmente. Hay bastantes preguntas. Sé que nos podemos quedar aquí un tiempo largo. Voy a darles palabra también para ustedes para que guíen un poco la discusión y quiero agradecer, ya lo habíamos nombrado al doctor Adrián Serrano, pero también al doctor Guillermo Bejarano, que nos comenta que desde Facebook han estado bastante activos en los comentarios, y el doctor Bejarano es residente de medicina interna también en Solca, en Guayaquil. Está subiendo bastante contenido en YouTube, entonces acerca de clases de temas también bastante actuales.
Jorge, si quieres... Sí. dígame. Veo una pregunta aquí que pone, como médico rural, ¿qué escala debería de saber al revés y al derecho? Recordando que a veces no contamos con laboratorio ni con imagen. ¿Por qué traigo hincapié a esta pregunta? 1, curso 65 te puede servir bastante. Y 2, hace 5 años, hace 7 años en Estados Unidos, no había algo que se llama eco a la cabecera del paciente. Actualmente, pues hay ecografías, ultrasonidos portátiles que no necesitas de un imagenólogo, que la puedes realizar tú, y que tampoco necesita del aparataje que estamos pues, acostumbrados a ver, sino que pues es solamente un ultrasonido que se conecta al celular o se conecta a la tablet. ¿Sirve el eco para pulmón? Sí, para ver diagnósticos y para ver complicaciones de ciertos diagnósticos. En Ecuador, desafortunadamente, no está tan desarrollado el ultrasonido a la cabecera del paciente, lo estamos desarrollando pues al andar. Quisiera pues saber la experiencia que tengas, Rafael, con lo que es el Point. Sí, acá lo que se está vendiendo bastante es el famoso Butterfly. No sé si lo han, si lo Sí, han escuchado. Ajá, que la yo ecografía. tengo el Butterfly súper bien. Sí, Súper bien. Estuvimos con el profesor Flor, pues, y vimos un mixoma, y lo tengo grabado, en algún momento una tipa de 36 años con un ACV, hicimos pues, la ecografía al pie de la cama en emergencia, pues, pues, el diagnóstico estuvo ahí. claro. Sí, es excelente. Más que nada, por ejemplo, para patologías tipo taponamientos cardíacos, eso te ayuda muchísimo. No necesitas esperar a que alguien lo esté leyendo. Entonces, sí, lo tenemos en la clínica ambulatoria y uno aquí también en el hospital. Entonces, tuvimos que entre todos los residentes ahí poner de nuestra parte. Pero sí, se lo está utilizando cada vez mucho más. Ok, quiero hacer unas preguntas puntuales. Tratamiento ambulatorio para el paciente no complicado de neumonía comunitaria. ¿Con qué empiezan? Mi punto de vista es que necesitas tener una prevalencia de los gérmenes de la comunidad y de las resistencias. La gran mayoría de estudios dice que si tienes una resistencia mayor del 30% de macrólidos, no debes empezar con macrólidos. Al menos esa es la indicación clara que ponen los estudios, que ponen las guías. Si hay más de 30% de resistencia a macrólidos, no utilizar macrólidos. ¿Qué decisión toman en el Bernaza, Jorge, como para puntualizar? Yo sé que no tenemos esa Sí, información, pero algo práctico yeah, para nuestros participantes. sí. Amoxicilina ácido clavulánico. Listo. Sí. Rafael. O acitromicina. Pero con una cosa, obviamente vamos a tener un electrocardiograma y vamos a ver si está prolongado el segmento QT. Esto es muy, muy importante, porque si ese es el caso, podemos usar doxiciclina, que también funciona muy bien. Pero aquí, por lo general, acitromicina si es ambulatorio. Sí, hay algo hincapié. Las tetraciclinas son súper buenas para cubrir gérmenes atípicos. Punto 1. Punto 2. Antes de administrar tetraciclinas, debemos de ver si el tipo es niño, no podemos. Si la tipa está embarazada o piensa estar embarazada, tampoco podemos. Y recordar los efectos adversos que producen las tetraciclinas. Ojo con la fotosensibilidad, ojo con el reflujo que presentan las tetraciclinas. Ok, doctora Gaibor. Para el manejo ambulatorio aquí también, amoxicilina más ácido clavulánico. Ok, perfecto. Sería buena Amoxiclavulánico y acitromicina tal vez con sus precauciones y sabiendo que es mejor siempre tener el panel de resistencia. ¿Creen que hay algún espacio todavía para clasificar neumonías típicas o atípicas, sobre todo con el tema de las neumonías virales que se presentan como atípicas, sobre todo con el tema del COVID? Yo sé que es algo que tradicionalmente lo aprendemos así. ¿Sienten que tiene un espacio en la práctica diaria o es algo ya para desechar? No, para desechar. No, para desechar. sí. O sea, Gran consenso, me gusta. Amplio sí, espectro. o sea, sí. O sea, ese es un término que lo utilizaron los docentes para mostrar a los estudiantes, pero en la práctica no se realiza. Eso de neumonía típica, estreptococo, hemófilos, moraxella, pues es para docencia, no para práctica. Para práctica, y es importante definir algo que se me pasó por alto. Ningún dato clínico va a evidenciar agente etiológico. Ningún dato de imagen va a diferenciar agente etiológico. Lo único que diferencia agente etiológico o son los estudios de cultivo o son los estudios de PCR. Bueno,
Voy a darles 30 segundos a cada uno para que dé su conclusión final acerca del tema que hemos tratado. Piensen en nuestro público, que son principalmente estudiantes internos y médicos recién egresados que están en el ejercicio ahora. ¿Qué recomendación puntual en 30 segundos les pueden dar? Voy a darle la palabra al doctor Jorge Bucaram, luego el doctor Caputi y luego la doctora Gaibor. Primero agradecer a todos los videntes, a todos los usuarios que se tomaron este tiempo para escucharnos, agradecerle a Adriana, agradecerle a Rafael, a Ivek, a Bejarano, a Jimmy, a ti, Eduardo, y hacerles hincapié a todos los estudiantes de medicina y a los que nos estamos formando. No debe haber diferencias entre Rafael, que está en Estados Unidos, entre Ivek, que está en Colombia, con mi formación que está en Ecuador. No debe haber ningún tipo de diferencia. El Internet nos ha hecho partícipe y nos ha dado el acceso a lo que el día de ayer se publicó en el New England, ya nosotros lo tenemos. La formación depende de nosotros y es un continuo la formación en medicina. El día de mañana saldrá 2, 3 cosas que yo debo de tenerlas bien claro para mejorar el tratamiento a mis pacientes y mejorar los resultados en ellos. Con todos, muchas gracias. Gracias, Jorge. Rafael, te doy 30 segundos, pero te doy un bono también de 30 segundos o excedente un poquito más, porque quiero que nos des también unas recomendaciones. Ustedes están unos días más adelante de nosotros en cuanto a las curvas de contagio con COVID. Nueva York es un estado en emergencia, tú ejerces en una ciudad de New Jersey. Danos tu cierre acerca del tema que hemos tratado, pero quiero que toques también algunas recomendaciones puntuales acerca de qué están haciendo ustedes para prepararse o qué experiencia inicial tienes con los pacientes de COVID-19. Claro, como decía Jorge, ahorita ya no hay ninguna excusa porque todos tienen acceso a up-to-date, toda la información está globalizada, entonces donde sean que estén, pueden tener todos los puntos claves que necesitan cuando estén en sus guardias. Entonces, mi consejo, siempre vayan con la clínica, signos vitales, buen examen físico, acuérdense que el arma del internista es una buena historia clínica y un buen examen físico, o sea, siempre acuérdense de eso y les recomiendo tener el Pocket Medicine, que es el librito eso de colores, que todas las ediciones son diferentes colores, para que lo tengan en sus guardias. Sí, el coronavirus ahorita, el tema más famoso. El problema es que no tenemos todavía guías cómo manejar un paciente con coronavirus. Entonces, lo que más estamos usando es buena historia clínica, porque, por ejemplo, hoy día me llegó una paciente de 33 años con una neumonía multifocal, pero había estado expuesto a su papá que había salido positivo. Entonces nosotros ya casi que lo tratamos como si asumimos que es positivo. Algo que sí quería tocar el tema, porque es un tema ahorita caliente, por decirlo así, es el tratamiento. Hace poco sé que el FDA supuestamente había aprobado, según las palabras del presidente Trump, la hidroxicloroquina, pero después salieron ellos diciendo que esto era mentira. Pero ha funcionado muy bien en Francia, en España, entonces aquí en Estados Unidos lo estamos utilizando. Así no esté FDA approved porque son tus últimas municiones que tiene. Entonces usamos acitromicina e hidroxicloroquina por 5 días. Y simplemente vemos cómo está evolucionando el paciente. Y dependiendo si tiene falla respiratoria, problemas respiratorios, los intubamos, obviamente. Entonces eso, o sea, hacemos la radiografía de tórax, vemos si tiene una neumonía, vemos los signos vitales y si creemos que tiene que ser hospitalizado, lo hospitalizamos. Lamentablemente para este caso no podemos utilizar un CURB 65 o un PSI porque estamos yendo más que nada con nuestra experiencia clínica y con lo que podemos hacer por los pacientes. Gracias, Rafael. Me parecen puntos interesantes. Definitivamente el COVID-19 da un tipo de neumonía o un tipo de patología respiratoria rápidamente progresiva. Hay unos factores de riesgo que ya más o menos empezamos a conocer. Esos son temas nuevos, evolucionando. El tema de tratamiento con hidroxicloroquina está reciente. Definitivamente es una situación emergente que nos toca usar tratamientos tal vez con evidencia incompleta, pero hay que estar muy pendientes acerca de cómo van los primeros reportes de esos resultados, acerca de si es algo que debemos continuar con el tiempo, pienso yo. Gracias, Rafael. Una pregunta, Eduardo, tú que estás haciendo oftalmo y es para ti. Hidroxicloroquina en periodos cortos, ¿qué tanto es el grado de retinopatía que puede producir? Hay unas dosis de carga, digamos, dosis cumulativas de carga para la toxicidad retiniana de la hidroxicloroquina. Sé que la dosis que usan para COVID-19 es alta. Yo pensaría que tenía que ser prolongada en el tiempo para que tenga un grado de toxicidad retiniana, pero la hidroxicloroquina y la cloroquina, si se calcula dosis equivalentes, tienen otros efectos adversos quizá más peligrosos que la acumulación y la toxicidad retiniana, como pueden ser problemas
cardiovasculares en cuanto al ritmo. Entonces, por ahí tocando ese punto, les voy a pasar tal vez el dato específico por el chat. Doctora Gaibor, su comentario de cierre, por favor. Bueno, felicitar a Jorge, excelente presentación, y pues también agradecerle a todos, a Rafael, a Eduardo, pues a los doctores Eduardo y a todos. Mi recomendación, sobre todo para los que estén en rural, internado, es siempre guiarse por su criterio clínico. El instinto y el criterio clínico de ustedes va más allá de los laboratorios, de la radiografía. Y lo importante para mí es siempre identificar el paciente grave. El paciente grave, el que no tenemos el tiempo para diagnosticar, esperar la radiografía, esperar el cultivo. Porque al paciente grave es uno que le puede salvar la vida. Entonces, identificar siempre el examen físico, sin un laboratorio, el examen físico, cuando el paciente está grave, cuando el paciente puede hacer falla ventilatoria. Y una vez que tengas eso, listo, ahí sí vamos a pensar, vamos a tomar las cosas con más calma, pensar mejor el antibiótico y todo, pero siempre primero basarnos en la clínica y en la severidad, según lo que nosotros veamos. Sí, Eduardo, me voy a adelantar un poquito para dar algo del siguiente webinar. Conversando del tema COVID-19, conversando con Jorge Carriel, médico clínico del Hospital San Carlos en Madrid, me está diciendo cuál es la morbilidad principal que encuentra en los pacientes con COVID-19 menor de 50 años que están en terapia intensiva, la obesidad. Bueno. Ojo con ese dato, ojo con ese dato. No hay comorbilidades, no hay factores de riesgo, pero la gran mayoría son obesos. Punto 1. Y punto 2, el tratamiento precoz en terapia intensiva y la pronación precoz en estos pacientes les está resultando. No voy a hablar más porque pues espero que él en el siguiente webinar pues detalle mucho más. Pero yo quiero hacer una pregunta, bueno, quizás el doctor lo podamos hacer después, pero quizás la obesidad, muchas veces la obesidad está relacionada con la diabetes, también con la hipertensión o con apnea obstructiva del sueño. Entonces, quizás no es solamente obesidad, sino también todas estas otras patologías que van junto con la obesidad. Sí, ojo, la obesidad es un factor proinflamatorio de por sí. La obesidad es un factor proinflamatorio demostrado en diversos estudios de por sí. Y bueno, y indirectamente con resistencia a la insulina y hasta con cáncer. Ay. Claro. Bueno, les agradezco a todos pues, por su participación. El doctor Guillermo Bejarano ha preparado algunas clases de revisión acerca del tema de COVID bastante interactivas. Les vamos a dejar un link aquí en el chat, es lo que estoy haciendo en este momento. Él también está en Facebook, así que es un material de revisión interesante. Planteamos que lo sigan. Pero en cuanto a COVID-19, quiero dejar algo muy claro, es una enfermedad emergente. Tenemos que seguir nuestras guías oficiales, tenemos que estar pendientes de instituciones serias, sociedades nacionales, acerca de las recomendaciones que den. Es tiempo, digamos, emergente. Van a salir muchos rumores que no son ciertos. Es verdad que vamos a tener que arriesgarnos a usar tratamientos que no han cumplido todas las fases de aprobación farmacológica, pero hay que llevar con cuidado las recomendaciones y los criterios, y les ruego, por favor, seguir a las instituciones nacionales, a los ministerios de salud nacionales, donde sea que nos sigan, porque ellos van a estar guiando y dando la información. Claro, siempre pendientes también de nuestras sociedades científicas gremiales. Sí, y algo que quisiera decir a Eduardo, que yo sé que mucha gente en Guayaquil, en Ecuador, bueno, en todas partes del mundo, están tratando de conseguir la hidroxicloroquina y tenerlas ahí por si acaso las necesiten. Pero hace poco nos compartió una noticia el doctor Alberto Dacach de cómo en Nigeria y en África mucha gente ya ha tenido sobredosis y han tenido arritmias cardíacas por estar tomándose esa hidroxicloroquina, sin estar en un ambiente monitoreado, en un hospital. Entonces, para que ustedes le aclaren a las personas que no son médicas, que no es simplemente tomarse como si fuera una Advil o un caramelo, este tipo de medicinas. Sí, una profesora nuestra, que es Claudia Castillo, sí nos escribe aquí, el problema de la asociación de hidroxicloroquina citro, pues es esta prolongación del intervalo QT. Ojo en las personas que tengan bloqueos, personas que tengan otras comorbilidades y que estén tomando fármacos, pueden desencadenar estas reacciones, ¿no? Bueno, eso es todo. Quiero dar un cierre entonces a nuestro webinar. Ha sido una gran experiencia, me parece bastante nutritiva. Esto es realmente lo que queremos aprovechar, una discusión de colegaje entre la experiencia distinta que podemos tener. Todos somos médicos, ejercemos en distintos lugares con distintos pacientes,
unificar criterios y aprovechar la experiencia de todos, no solamente de nuestros panelistas, sino también a nuestros invitados, a nuestros participantes. Nosotros aprovechamos mucho de ustedes. Recordarles el contenido que queda disponible en Facebook para ustedes de manera indefinida. Vamos a estar programando nuevas actividades, los invitamos a todos a revisar nuestras redes, pero también nuestra página en www.cmedi.com para que puedan ver qué tipo de recursos académicos ofrecemos constantemente. Nos agrada mucho tener esta conexión, estamos todos desde casa, quedándonos en las casas como deberíamos, excepto cuando trabajamos, tratando de formarnos continuamente y tratando de aprovechar también este tiempo. Hacer lo que podemos desde donde estamos, con lo que tenemos, es lo que debemos hacer. De mi parte, todo el equipo de CMEDI, les mando un saludo, les mando muchos ánimos. Doy entonces por terminada la sesión. Quiero agradecer al doctor Eduardo Viteri Coronel también, que nos ha estado supervisando y ayudando bastante en este webinar, dándonos sus consejos con su experiencia previa en este tipo de actividades. A todos ustedes, nuestros participantes, realmente muchas gracias por asistir. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Rafael, muchas gracias, Ivette, y a todos los colegas que hemos identificado, tanto aquí como en Facebook, por participar y comentar y ser parte integral realmente de lo que hacemos. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Quédense en casa. Sí, que Dios y la Virgen nos siga bendiciendo a todos. Pásenme. Chao, chao. Chao.